Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre el uso de pesas falsas por parte de Jeff Cavaliere de Athlean-X. Si has visto el anterior vídeo que tengo publicado en el canal sobre este mismo tema, te habrás dado cuenta de que en el vídeo no analizo con detalle los motivos que delatan que Jeff Cavaliere ha estado utilizando pesas falsas en diferentes vídeos. Tanto si eres fan de Jeff Cavaliere como si no, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque te convenceré sin lugar a dudas de que Jeff Cavaliere ha estado utilizando pesas falsas en diferentes vídeos para aparentar ser más fuerte. Antes de empezar, quería aclarar a todas las personas que habéis visto el anterior vídeo que tengo publicado sobre este mismo tema, el motivo por el que no pude analizar los detalles que delatan que Jeff Cavaliere ha estado utilizando pesas falsas en diferentes vídeos. Y esto es porque recibí una reclamación de copyright de YouTube por haber utilizado parte del vídeo original de Athlean-X. Tras hacer diferentes pruebas y ver si en algún momento conseguía deshacerme de esta reclamación de copyright, al final decidí cortar esta parte del vídeo. No obstante, tras haber consultado diferentes fuentes, ya he entendido cuál era el problema con mi anterior vídeo y por eso ahora estáis viendo este vídeo. Lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo del youtuber Caroline-X, que fue quien destapó todo este escándalo en relación al uso de pesas falsas por parte de Jeff Cavaliere. Si queréis saber más acerca de este youtuber y si queréis ver el vídeo donde destapó el escándalo del uso de pesas falsas por parte de Athlean-X, os dejo el link en la descripción del vídeo. Otro youtuber que merece una mención especial en este vídeo es Curry Elite Fitness, quien ha retado a Jeff Cavaliere a una competición de peso muerto, para que pruebe que realmente puede levantar el peso que dice que puede levantar. Os dejo también el vídeo de Curry Elite Fitness en la descripción de este vídeo. Y vamos ahora a analizar con detalle los motivos que delatan el uso de pesas falsas por parte de Jeff Cavaliere. En este vídeo podemos ver a Jeff Cavaliere realizando el pin press de banca. Supuestamente, Jeff Cavaliere está levantando 140 kilos y lo está realizando como si la barra no pesara nada. Con esto no quiero decir que no haya ninguna persona natural que no sea capaz de levantar 140 kilos en el press de banca, pero lo que delata que Jeff Cavaliere está usando pesas falsas es la forma en la que está levantando el peso. Lo que uno esperaría ver es que cuando una persona está levantando 140 kilos en el press de banca y cuando está iniciando la fase positiva del movimiento, el movimiento sea más lento y este aceleraría a medida que vamos acabando la fase positiva. Esto no es lo que vemos cuando Jeff Cavaliere está realizando este movimiento. Parece que moviese la barra como si no tuviese nada de peso encima. Además, algo que delata el uso de pesas falsas en este movimiento es que Jeff Cavaliere ni siquiera usa los pines del rack para equilibrar el peso de la barra. Al comparar el pin press de Jeff Cavaliere con el pin press de una persona que realmente está levantando 140 kilos, podemos apreciar todas estas diferencias. Como vemos, el inicio de la fase positiva del movimiento es mucho más lento que el final de la fase positiva. Y además, esta persona utiliza los pines del rack para equilibrar el peso de la barra y realizar paradas entre repeticiones. El motivo principal para realizar el pin press es utilizar un peso más pesado del que normalmente seríamos capaces de levantar en el press de banca, pero para hacer esto debemos utilizar los pines para equilibrar el peso de la barra. En el vídeo de Jeff Cavaliere, Jeff toca los pines del rack de forma desequilibrada y aún así levanta la barra como si no pesara nada. Es completamente imposible levantar 140 kilos en el pin press de esta forma. Seguramente, alguno de vosotros estáis pensando que Jeff Cavaliere es tan fuerte que puede levantar 140 kilos en el pin press como si nada. La realidad es que la técnica, los conocimientos y los consejos de Jeff Cavaliere sobre press de banca son horribles. Este vídeo que os acabo de enseñar es de 2015. En 2014 realizó este otro vídeo. Why don't you try doing the exercise the right way? And that is, guys, as I show you here. Forget about lowering the bar all the way to your chest. I've already talked about, as a physical therapist, the risk reward to go this extra couple inches for whatever you think that extra stretch is are not beneficial enough to make it worth your while. Una persona que realiza el press de banca a la mitad y que encima no lo hace de forma estable, como podemos ver en el movimiento de piernas de Jeff Cavaliere. No es capaz de mejorar el press de banca hasta levantar 140 kilos en un año y hacerlo como si no pesara nada. Otro detalle que delata el uso de pesas falsas es que Jeff Cavaliere no está utilizando los mismos discos en la barra. Este disco que vemos aquí es el disco real, y estos dos discos diferentes son los discos falsos. Jeff tiene publicados otros vídeos en los que utiliza estos mismos discos falsos. Aquí podemos ver a Jeff Cavaliere realizar curl de bíceps con dos discos falsos. De nuevo, Jeff Cavaliere levanta la barra como si no pesara nada. 60 kilos para curl de bíceps es un peso bastante pesado, que requeriría de todo el esfuerzo de Jeff Cavaliere. Como vemos aquí en otro vídeo, donde Jeff Cavaliere está realizando curl de bíceps, pero con un peso real, le está costando, y eso que está levantando, en teoría, 20 kilos menos.
Aquí podemos ver el disco falso exacto que está utilizando Jeff Cavaliere de venta en eBay. Y el vídeo que os acabo de mostrar no es el único vídeo en el que Jeff Cavaliere ha usado pesas falsas para el curl de bíceps, puesto que lo ha hecho en diferentes ocasiones. Sencillamente, este no es un movimiento en el que Jeff Cavaliere sea fuerte, y por eso usa pesas falsas, para parecer más fuerte de lo que realmente es. En este vídeo, Jeff Cavaliere está levantando supuestamente 220 kilos en el peso muerto. De nuevo, podemos ver claramente cómo está utilizando los discos falsos que hemos visto anteriormente. Uno de los signos que delatan el uso de pesas falsas en este vídeo es que Jeff Cavaliere no pega la barra a las espinillas. Por otro lado, Jeff Cavaliere empieza el movimiento con las caderas demasiado bajas. Estos dos detalles hacen que la técnica de Jeff Cavaliere sea horrible para levantar un peso pesado en el peso muerto. Además, otro punto que delata el uso de pesas falsas es la flexión de la barra. Al levantar 220 kilos, la barra se tendría que doblar ligeramente y esto tendría que ser visible en el vídeo. Además, es increíble que una persona a la que le cuesta realizar remo en barra con 40 kilos sea capaz de levantar 220 kilos en peso muerto y realizar diferentes repeticiones. Además, la velocidad con la que Jeff Cavaliere está levantando supuestamente 220 kilos en peso muerto indica que sería capaz de levantar un peso mucho más pesado. Claramente, Jeff Cavaliere ha usado pesas falsas en diferentes vídeos para parecer más fuerte de lo que realmente es. ¿Y por qué querría Jeff Cavaliere parecer más fuerte de lo que realmente es? Muy sencillo, para llamar la atención en las redes sociales y para vender más programas de entrenamiento. Sin duda, yo creo que la peor mentira de todas es que una persona como Jeff Cavaliere, que tiene más de 40 años, que tiene unos porcentajes de grasa mínimos, sea capaz de levantar el peso que dice que es capaz de levantar. Si quieres ser más fuerte y levantar cada vez pesas más pesadas, inevitablemente no puedes al mismo tiempo querer perder grasa y conseguir unos niveles de definición extrema como los de Athlean-X. Son cosas incompatibles. Si quieres saber cómo aplicar un ligero cambio a tu actual rutina de entrenamiento para ganar más fuerza y más masa muscular, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es el mejor momento para consumir creatina monohidrato antes o después de entrenar, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.